cuando uno piensa, voy a empezar definiendo un poco lo que es cultura, lo que entendemos por cultura. Eh, Cultura es un poco nuestras costumbres, un poco lo que somos, el lugar de trabajo. Seguramente ustedes habrán trabajado y verán que aun cuando las tareas que realizan estos lugares, las culturas, la forma de ser, los modos de vida son absolutamente distintos. Eh, Cultura tiene que ver un poco con lo que Zulema Ortiz habla de los supuestos básicos, ¿no? Es decir, esas cosas que uno aprende a medida que uno empieza a trabajar en un lugar y que lo va tomando y lo va adoptando. Es decir, uno comienza a trabajar en un lugar y ve que la gente, en definitiva, hace ciertas cosas, tiene ciertas costumbres y, eh, y uno va tomando esas cosas. Es decir, por ejemplo, entro a un lugar, me doy cuenta que cuando hago alguna pregunta mal tomada o cuando comento un error, inmediatamente viene un sumario, entonces empiezo a ver cómo es la cultura del lugar. O sea, estos supuestos básicos, estas asunciones que uno va tomando, estas cosas que se aprenden a medida que uno va adaptándose a distintas condiciones internas y externas. Y seguramente la cultura que ustedes tengan en la Clínica del Sol es totalmente distinta a la cultura que podrían haber tenido en otros lugares. Y eso es un poco lo que se va formando acá cuando hablo de supuesto básico. Ahora bien, el término cultura de seguridad empezó a hablarse a partir de grandes, en la industria, a partir de accidentes como el del Challenger o el del Chernobyl. Estas actividades, estas industrias, a partir de estas catástrofes, comenzaron a desarrollar hábitos, conocimientos, habilidades que las fueron transformando en lo que hoy se conoce como organizaciones altamente confiables, en donde las fallas se miden por millón o los errores se miden por millón. Claro que la medicina es muy distinta a la aviación y a una central nuclear, pero estas organizaciones, por sus siglas en inglés, altamente confiables, HRO, tienen una serie de características que las quiero repasar porque muchos de ellos podríamos aprender en el sector salud. La primera es una gran preocupación por las fallas. Es decir, casi todas estas organizaciones tienen en sus estructuras ingenieros que desde su primera formación eh, hay una inmensa conciencia de la posibilidad del error y de las fallas. Por lo tanto, se los entrena para generar sistemas redundantes, controles por imposición, dobles chequeos. Es decir, hay un gran conocimiento del factor humano y una gran preocupación casi paranoica por la posibilidad de fallar. Esto es una gran diferencia con la medicina, donde se nos enseña que no te tenés que equivocar porque si te equivocás el paciente puede tener algún tipo de daño. Otra característica de estas organizaciones es un compromiso por esta palabra que está tan de moda hoy, que es la resiliencia, ¿no? Que en el mundo de las organizaciones, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de poder responder a los distintos cambios, a las distintas situaciones, tanto previstas como imprevistas, y poder mantener el desempeño habitual. Esto es lo que tiene que ver un gran compromiso por poder seguir operando aún en condiciones adversas. Y esto también es una condición de estas industrias. Otra de las características de estas organizaciones es una gran sensibilidad a las operaciones de la primera línea. Cualquier director ejecutivo, cualquier CEO de una petrolera, por ejemplo, sabe perfectamente qué es lo que está pasando en Boca de Pozo. Hay un gran conocimiento, algo que en medicina, sacando ahí que está Ricardo que tiene el control absoluto de todo, pero fíjense que hay muchísimas instituciones que hay como un doble comando, ¿no? Si está la parte financiera administrativa y la parte médica clínica, y no hay una mayor, la parte administrativa no tiene mayor idea de, por ejemplo, lo que pasa en el franquero del día domingo, del día sábado. Y esto es una diferencia muy importante con nuestras organizaciones. Y por último, lo que caracteriza a estas industrias es una gran cultura de seguridad que básicamente tiene que ver, aplicado a este mundo, todo lo que veníamos hablando, es decir,
las creencias, los valores compartidos, en los cuales nuestro principal objetivo es reducir al mínimo el daño que podemos ocasionar al paciente. Y ya vimos en la primera charla que la magnitud de los daños, de los errores evitables, y escuché los otros días hablar la magnitud del sufrimiento evitable, es muy alta en nuestra actividad. Entonces yo quería pasar definiendo estos primeros minutos que entendíamos por cultura. Para seguir avanzando, quiero definir un poco, y esto repasamos un poco lo que vimos en la primera clase, cuál es el concepto moderno de lo que se entiende por seguridad del paciente. Durante muchos años, yo diría hasta hace 5 o 6 años, la seguridad, de acuerdo a la definición de la OMS, era básicamente la minimización de eventos adversos hasta un mínimo aceptable, cualquiera fuera este mínimo que puede empezar a variarse. Es decir, estaba todo concentrado en reducir el número de accidentes, de incidentes, etc. Pero hoy se sabe que así como, por ejemplo, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social, la seguridad, además de evitar eventos adversos, es la capacidad para mantener las operaciones requeridas tanto bajo condiciones esperadas como inesperadas. Es decir, todos los días generamos seguridad a través de nuestras acciones y esto también tiene que ser conocido. Entonces, una organización que tiene una cultura de seguridad es una organización que aprende. Vamos a volver más en detalle más adelante. Esto que están haciendo ustedes, tomarse un tiempo, tomarse una hora, reunirse y tratar de ver cómo pueden hacer mejor la organización aprendiendo de las cosas que pasaron. Lo importante es aprender las lecciones correctas de las experiencias correctas. Las organizaciones que tienen también una cultura de esta característica son capaces de responder, es decir, más allá de responder a las cosas imprevistas que a veces aparecen, ya sea activando una respuesta prediseñada, ya sea ajustando su funcionamiento, o ya sea innovando y generando algo totalmente nuevo para poder responder. Porque realmente es muy difícil en medicina tener prefabricadas respuestas para todas las cosas que pueden pasar en un sistema tan complejo como es la prestación de salud. También una organización de estas características es capaz de monitorear. El monitoreo tiene que ver con lo crítico, con las cosas que no pueden pasar, con las cosas que yo puedo controlar, con el chequeo. Y por último, tiene la capacidad de anticiparse. Esto tiene que ver más allá del actual horizonte y poder pensar qué pasaría si en la Clínica del Sol un día hay que evacuar. ¿Qué pasaría si en la Clínica del Sol un día nos roban un bebé? ¿Qué pasaría si, etcétera, etcétera? Entonces la posibilidad de tener esto también genera, porque yo no quiero que quede el concepto de que seguridad es solamente las 6 metas internacionales de la OMS, como vimos en la clase pasada, evitar caídas, medicación de alto riesgo, cirugía segura, sino esto también es seguridad. Ahora bien, yo les mostré recién una definición de lo que es cultura de seguridad, pero no hay una definición que tenga un absoluto consenso a nivel mundial y la cultura de seguridad se define mucho mejor por lo que son sus componentes clave. Uno de los componentes es, si uno quiere trabajar en una cultura de seguridad, es el reconocimiento de que las actividades que realizamos son de alto riesgo. Esto me parece un concepto importante. La medicina es una actividad que hoy, al ser tan compleja, al tener drogas tan poderosas, al tener procedimientos tan invasivos, ha llegado a ser considerada dentro de unas actividades más riesgosas. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esto es el primer paso para poder trabajar en seguridad. El segundo es que realmente tenemos que creer que el actual nivel de daños resulta absolutamente insostenible. Realmente tenemos que creer esto. Tenemos que creer que 42 millones de personas por año en el mundo son lesionadas. Tenemos que creer que el problema de las caídas es grave, que el problema de los errores de medicación son graves, que los problemas de errores diagnósticos también son graves. El primer paso para poder avanzar es que el status quo te resulte algo realmente incómodo. Si nosotros pensamos que son cosas que pasan o que
los daños es el precio a pagar por el avance de la medicina, cuando no debiera ser así muchas veces, no vamos a poder avanzar. O sea, tenemos que estar incómodos con esta situación. Les recuerdo algunas cifras que hablábamos la semana pasada. El 15% del gasto hospitalario tiene que ver con daños que se pudieron haber evitado de alguna manera. Otro componente de una cultura de seguridad es tener un ambiente en el cual la gente se sienta libre de poder comentar los errores, poder hablar sobre los problemas, poder hablar sobre las equivocaciones en un ambiente no punitivo. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero me parece importante no tener que la gente no tenga lo que se llama seguridad psicológica para poder hablar de los errores, ver cómo solucionarlos para la próxima vez. Seguridad del paciente es aplanamiento de jerarquías. Sin que a nadie se le caiga ninguna medalla, es importante que aprendamos a colaborar entre las distintas tribus que tenemos, por ejemplo, en la Clínica del Sol. Y no podrá haber seguridad si no trabajamos realmente en equipo, ¿no? Los equipos, un equipo tiene mucho mejor resultado que el mejor de los individuos. Lamentablemente a nivel virtual no tenemos forma de hacer los ejercicios que demuestran cuántos más efectivos son los equipos, sobre todo cuando cada miembro del equipo conoce perfectamente cuáles son las responsabilidades y funciones de los demás miembros. Los equipos tienen líderes, los equipos se comunican efectivamente, los equipos tienen conciencia de situación y se apoyan mutuamente. Y esto también creo yo que, aunque suene como una cosa utópica, muy blanda, es lo que hace que los lugares sean cada vez más seguros. Me imagino que no debe ser fácil estar a la cabeza de una institución como la Clínica del Sol, de primera línea, con prioridades que compiten todo el tiempo, y un poco la función de quienes están al mando de la institución es sopesar estas prioridades. Ahora bien, si la seguridad de los pacientes, si la seguridad de mi personal es una prioridad más a la par de otras prioridades, como por ejemplo la producción, la efectividad, la eficiencia, en algún momento es probable que se sacrifique. Si en cambio yo defino la seguridad como un valor central de la organización, que está en el núcleo, que está en el ADN de la organización, los valores permanecen inmutables. No se cambian, no se sacrifican en función de otra prioridad. Esto lo tienen muy claro por ejemplo, las industrias, la aviación aerocomercial, que, por ejemplo, cuando una tripulación no está fresca para hacer un vuelo transatlántico, ese vuelo no sale. Y eso en el corto plazo genera costos, porque hay que colocar a toda esa gente en hoteles 3 o 4 estrellas, hay que compensar las pérdidas, etcétera, pero en el largo plazo no se sacrifica la seguridad. ¿Cuántas veces en medicina un cirujano que está cansado continúa operando y piensa uno que no va a pasar nada? Decíamos que también es importante el compromiso de los líderes con la seguridad. La calidad, la seguridad, llueve, viene de arriba hacia abajo. Hay que tener convencimiento en las principales autoridades, y más allá de los liderazgos locales, que también tienen que crecer. Pero lo cierto es que yo a lo largo de estos años he visto mucha gente muy entusiasmada para avanzar en estos temas de seguridad, para trabajar, y que chocan permanentemente con un liderazgo organizacional que no privilegia la seguridad, y muchas veces no se trata solamente de dinero, sino de tiempo, ¿no? O sea, un mimo, recursos, incentivos para que la gente trabaje en forma conjunta de seguridad. Por último, otro componente clave es la visión sistémica, ¿no? Es decir, se valora el aprendizaje organizacional, la respuesta a un problema se focaliza en los sistemas. Cuando hablo de sistema es un conjunto de personas con distintas visiones, con distinta formación, con distintas especialidades y cargos que de alguna manera tienen que interactuar entre sí y con tecnología cada vez más compleja por el bien de los pacientes. No tenemos que olvidar nunca que el centro nuestro es el paciente. Y la verdad es que las culturas organizacionales tienen un grado de maduración en términos de seguridad.
Vamos a ir viendo este grado. Esto está escrito por un autor que se llama Westrum y que es interesante. Fíjense, vamos a ver la escala más baja. La escala más baja es la cultura patológica, ¿no? O sea, en una cultura patológica eh, no hay ningún indicador, nadie mide nada, a nadie le interesa mucho saber nada. Cuando hay un mensajero se mata al mensajero, las responsabilidades son difusas, los errores o bien son tolerados o bien son castigados severamente. Eh, este tipo de culturas es el famoso siga. Mira, mientras no tengamos mayores problemas, mientras no tengamos problemas mediáticos, mientras los contratos no se nos caigan, mientras vamos a hacer un maquillaje, pero realmente no ponemos mucha garra en este tema. Los más futboleros se acordarán del famoso siga. Otro grado, y esto vamos evolucionando, es una cultura más reactiva. Es decir, se menciona, se explicita, estamos preocupados por la seguridad, pero no hacemos nada. O sea, o lo hacemos cuando hubo un accidente, nos volvemos locos cuando ocurre un accidente, ocurre un incidente, entonces ahí todos parecemos muy proactivos, que esto no vuelva a ocurrir más, hacemos normas, hacemos procedimientos, pero siempre estamos yendo atrás del problema. Esta tercer escalón, se llama la cultura calculadora, uno puede verla desde dos formas. Uno podría decir, por ejemplo, si uno dice, vamos a trabajar en las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, una de las cuales es, por ejemplo, operar al paciente correcto del lado correcto, u otra es la prevención de caídas. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuántos pacientes se nos han caído en el último tiempo? ¿O cuánta gente hemos operado del lado equivocado? Entonces, ¿cuál es la racional económica? ¿Cuánto voy a invertir para hacer esto si realmente son eventos muy marginales? Entonces no se invierte en este tema. Esta es una forma de ver la cultura calculadora. La otra forma que yo interpreto que están también algunas organizaciones es que se empiezan a llenar de datos, ¿no? Empieza a haber reportes de incidentes, se empieza a ver... y con esos datos a veces no hacemos nada. Es decir, nos enamoramos de la planilla de cálculos, nos enamoramos de las barras y finalmente eso no termina en acciones concretas. Un cuarto nivel, mucho mejor que el anterior, es la cultura proactiva. Hoy es común que en las distintas organizaciones se estén generando comités de seguridad, comités de riesgo, pero lo peor que podría pasar en una organización es pensar que la seguridad, que la calidad o que el riesgo está en manos de ese pequeño grupo de especialistas que está tratando de hacer las cosas. Es decir, acá lo vemos en esta frase, es decir, avísennos cuando hayan terminado, ¿no? O sea, la seguridad es tarea de todos, lo que hacemos todos los días, toda la gente, todo el tiempo. Y son pocas, y yo los invito a que piensen en las distintas organizaciones en las que ustedes han trabajado, en qué nivel de organizacional, en la cual la cultura, la seguridad es parte de la cultura organizacional, es el ADN, es nuestro negocio. Es decir, nuestro negocio es generar una atención de calidad y segura para todos nuestros pacientes. Y esa es a donde uno debiera realmente apuntar con todo esto. James Reason, que es uno de los padres de la psicología cognitiva de la Universidad de Manchester, el famoso autor del modelo de queso suizo de accidentes, que lo vimos en la primera clase, habla de que las organizaciones que tienen cultura de seguridad tienen estos elementos, ¿no? Una cultura de la información. Un lugar donde hay seguridad, donde le interesa la seguridad, hay indicadores. La información fluye, la información es compartida. Todos sabemos, por ejemplo, cuando trabajamos en seguridad, cuál es nuestra tasa de neumonía asociada al respirador, cuál es nuestra tasa de infecciones bacterianas asociadas a catéter, cuál es nuestra tasa de caídas, etcétera, etcétera. Esta información fluye, es vista por todos y trata de mejorarse a partir de esto. Hay también en una cultura de seguridad una cultura del reporte. Las cosas se reportan, no se ocultan, se notifican para poder mejorar. Hay aprendizaje, vamos a volver más rápido en un segundo con esto. Son culturas flexibles. Uno trabaja en una organización con distintos tipos de personas, con distintas características, con distintos grados de maduración en este tema.
Y uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder avanzar. Mi amigo Ariel Palacios, que también trabaja, un enfermero que trabaja en seguridad, siempre dice que es un 80% de estrategia y un 20% de negociación. Es decir, no es necesario que se adopten rígidamente las recetas, por ejemplo, del checklist de la OMS, uno lo puede cambiar, puede ser flexible, puede adaptarlo a su situación. Y por último, otro de los elementos que caracterizan a los lugares que tienen cultura de seguridad es que son lugares justos. Lo voy a definir en un rato. Bien, las organizaciones con cultura de seguridad son organizaciones inteligentes. Lo concreto es que a lo largo de estos años se han acumulado muchísimos datos, muchísima información. Esos datos no necesariamente se transforman en conocimiento contextualizado, sistemático, que pueda volver en acciones concretas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que los individuos estamos preparados para aprender, pero las organizaciones no necesariamente aprenden de sus errores. Hay que hacer un esfuerzo consciente para poder hacerlo. Es decir, la idea es cómo transformamos, en este caso, a la Clínica del Sol en una organización inteligente, capaz de aprender continuamente y de entrar en círculos de mejora virtuosos en todos sus servicios. ¿Sí? ¿Cómo logramos hacer una organización que realmente pueda avanzar con inteligencia, se transforme en algo inteligente? Y acá voy a uno de los autores, unos gurúes del management de la década pasada, que es Peter Senge, que escribió este gran libro que se llama La Quinta Disciplina. Fíjense cómo se llama, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, ¿no? Lo que Senge dice es que una organización que quiere aprender tiene que tener algunas disciplinas. Primero tiene que tener una masa crítica de personas con lo que él llama dominio personal. El dominio personal son las pilas que tiene la gente, ¿no? Esa gente, seguramente en su institución, ustedes conocen una serie de personas que son inquietas, que son curiosas, que continuamente quieren mejorar, que son perfeccionistas, que no necesitan el estímulo de nadie, o sea, tienen pila propia, dominio personal. Uno tendría que tener una masa crítica. Realmente esta gente no es muy común, pero en todas las organizaciones hay un 15, un 20% de personas que tienen este dominio. Gente a la cual, cuando uno le dice, vamos a embarcarnos en un proyecto, no te pregunta cuánto le van a pagar ni cómo es, sino que tiene las ganas, más allá de que todas esas cosas puedan ser importantes, sino que tiene pila propia, dominio personal. Lo otro es poder compartir modelos mentales. En la Clínica del Sol trabaja muchísima gente que viene de distintos lados, con distintas funciones. Tenemos administrativos, tenemos técnicos, tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos camilleros. Todos ellos tienen un modelo mental de las tareas, de la vida. Es importante compartir estos modelos porque nos van a dar contexto y no se puede mejorar si yo no conozco el modelo mental con el cual la otra persona está viendo la situación. En seguridad del paciente, el contexto muchas veces es muy importante. Entonces, ¿qué situación está viendo una persona que está al lado mío, un enfermero, un técnico, que comparte, que se sienta libre de compartir ese modelo mental? Está de moda hablar de las organizaciones de misión, visión. Muchas veces esto se toma un poco a la ligera, ¿no? O sea, y muchas veces la visión, en muchas declaraciones, muchas veces es, es la visión del directorio o la visión del dueño. No siempre estas visiones son absolutamente compartidas por todos. Y esto tiene que ver con la mística que tiene el lugar. Yo creo que la Clínica del Sol tiene su mística, es decir, sobre todo por tratar con mujeres, con niños, es decir, lograr esta visión. Estamos con todos pensamos lo mismo con respecto a la seguridad del paciente y hacia dónde vamos. Hay que aprender en equipo, como dije, lograr el aprendizaje en equipo. Es muy curioso lo poco que nos enseñan a los médicos a trabajar en equipo. Y hay que tener un pensamiento sistémico, saber que mis acciones impactan en el sistema. No es lo mismo dar el alta a la hora que hay que darla, a las 10 de la mañana, que darla a las 2 de la tarde. El sistema sufre.
y así tantas cosas. Entonces, todas estas son elementos que hacen a una cultura que me parece que es importante. Ahora bien, yendo a lo práctico, si uno quisiera avanzar, un buen ejercicio que los invito a hacerlo, después hay que ver cómo se procesa, muchas veces se comienzan los comités de seguridad haciendo una encuesta de clima de seguridad. Hay encuestas importantes, validadas. Hay una que está validada por la Academia Nacional de Medicina a través del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Luis Azul Martís, que es la encuesta de clima de la Agencia Federal de Calidad de Estados Unidos, donde se le pregunta en forma anónima a los distintos servicios, a las distintas personas, preguntas tales: ¿usted siente que en este servicio nunca se sacrifica la seguridad por mayor productividad? Y tiene una escala de 5, desde muy en desacuerdo a totalmente de acuerdo. ¿Usted piensa que su jefe, si le comenta un error, lo va a poder entender? Muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Y así uno tiene un clima, hay que saber procesar estas, podemos trabajarlas más adelante, pero creo que es un lindo ejercicio para hacer y ver dónde estamos. Lo que vamos a ver, seguramente si ustedes hicieran las encuestas, es que la cultura de seguridad es un fenómeno que es mayormente local. O sea, hay servicios con mayor cultura de seguridad que otros, y la idea es poder emparejar un poco todos. Es decir, la cultura de seguridad varía marcadamente muchas veces entre distintos tipos de prestadores. Esto lo vemos clásicamente con el checklist quirúrgico, es decir, las instrumentadoras creen en eso, pero los cirujanos no. Y muchas veces la cultura de seguridad es percibida de manera absolutamente diferente entre el personal clínico y la administración. Sobre todo, no es el caso de la Clínica del Sol, las administraciones que están alejadas de la primera línea de atención, que piensan que está todo bien, y cuando uno entrevista al personal clínico o le hace estas encuestas, se encuentra con un montón de brechas que hay que ir cerrando. Bien, ahora para avanzar, me parece que es importante entender las enormes barreras culturales que hay para avanzar, valga la redundancia, en cultura. La primera, ya la dijimos, es cierta falta de liderazgo, cierta falta de compromiso de los dirigentes. Muchas veces la seguridad del paciente se declama más de lo que efectivamente se hace. Y muchas veces el liderazgo tiene que ver con inspirar la visión, con estimular los corazones, porque la verdad que cuando uno piensa en las medidas de seguridad, casi todas son de bajos costos. Lavado de manos, checklist, bundles para vías centrales, donde lo más importante, el 80% es las ganas de hacerlo, el corazón, y un porcentaje mucho menor son cabeza y brazos. Entonces, yo creo que el liderazgo, con el ejemplo, dando algunos pocos recursos para que la gente pueda dedicar un poco de tiempo a esto, es importante. Los lugares que generalmente funcionan bien en seguridad de pacientes tienen comités o enfermeros que trabajan o médicos con cierto horario protegido, o sea, parte de su horario está dedicado a avanzar en las metas y en los programas de seguridad por todos conocidos. Cualquier sistema que privilegie la productividad por sobre la seguridad va a generar daños. Ustedes fíjense que sobre todo en los hospitales públicos, generalmente el principal indicador que se utiliza es productividad. Se mide los servicios por productividad. Poca gente está midiendo indicadores de calidad, poca gente está midiendo mortalidad ajustada, morbilidad, reinternaciones dentro del mes, es decir, se paga todo lo mismo. Entonces, todo esto que se privilegia la productividad por sobre la seguridad y calidad es un problema. Mientras la seguridad y la calidad no se premie de alguna manera y la no calidad y la inseguridad no se castigue de alguna otra, es más difícil avanzar. Hablar de seguridad obliga a hablar de problemas de fondo. Y a veces es difícil hablar de estos problemas. El tema del pluriempleo, el tema de salarial a veces, el tema de las relaciones interpersonales. Lucian Leap, que es otro de los próceres de la seguridad del paciente, siempre habla de lo que en la medicina, en las instituciones de salud, está permeada por lo que él llama conductas disruptivas. Es decir, por el maltrato, por el ninguneo, por la falta de respeto. Entonces, esto nos obliga a hablar cuál va a ser nuestra tolerancia a este tipo de conductas, cómo vamos a trabajar en equipo, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar. Y estos son temas que a veces son difíciles
Y esto requiere a veces invertir fundamentalmente tiempo. Esto que están ustedes destinando hoy, porque estar una hora escuchando esta charla implica tiempo. Mucha gente piensa que todo lo que es sacado de la actividad asistencial es pérdida de tiempo. Yo espero que uno inspire al cambio y sea tiempo ganado. Muchos no creen realmente que el tema, por ejemplo, de los errores de sitio quirúrgico sea un problema, o que los errores de medicamentos de alto riesgo con insulinas, heparinas, opiáceos sea un problema, es decir, porque no se condice con su propia experiencia personal. Tenemos lo que llamamos la tiranía de los pequeños números. Como es poco probable que, por ejemplo, en la Clínica del Sol nos equivoquemos 2 veces de paciente o de lado, uno tiende a creer que este problema de la inseguridad no es alto. Sin embargo, uno que trabaja en una compañía de seguros, como es mi caso, y que concentra mucha información, se da cuenta de que el daño evitable es alto. A los médicos, sobre todo los médicos, lo digo por si hay personas ahí que no lo son, vivimos en un modelo muy médico hegemónico, a los médicos nos han formado como actores protagónicos y todo el resto que rodea a la salud como actores de reparto. No tenemos módulos compartidos, las experiencias a nivel mundial de módulos compartidos en el grado entre médicos, enfermeros, técnicos, kinesiólogos, etcétera, son mínimos. Entonces, este individualismo hace que sea muy difícil trabajar en equipo, porque los médicos, para bien o para mal, nos gusta hacernos cargo a título individual de todas las cosas que pasan. Y esto hoy, con un sistema tan complejo, en donde hay que ajustar tantas cosas, es muy difícil. Es decir, la era de los John Wayne, la era heroica de la medicina, donde el médico luchaba contra la enfermedad, y donde su foco estaba en la lucha contra la enfermedad y no el foco en el paciente, tiene que cambiar hacia una cosa mucho más colaborativa y mucho más de trabajo en equipo. Discrecionalidad, ustedes saben que la seguridad del paciente va a requerir que los médicos cedamos un poco de autonomía y seamos más disciplinados para trabajar con los demás, para cumplir protocolos, para cumplir procedimientos, siempre con la flexibilidad necesaria para salir de ellos cuando sea necesario. Pero ustedes saben que hoy con una matrícula de médico, un título, uno hace lo que quiere. Entonces, a veces viene alguien el comité de infecciones y dice, tenemos que usar este antibiótico, bueno, yo uso este porque se me antoja. O sea, los médicos nos gusta aprender, pero no nos gusta que nos evalúen, a diferencia de los pilotos que cada 6 meses tienen que dar examen psicofísico y de aptitud. El temor lógico a los juicios, este es un temor o la vergüenza que genera, como tenemos una visión muy individual del error, es decir, el temor a los juicios es un factor que hace que avancemos muy lentamente. La tolerancia, nos hemos vuelto muy tolerantes con situaciones de riesgo, con situaciones que son peligrosas para los pacientes. Somos a veces intolerantes con la persona que comete el error, pero muy tolerantes con conductas de riesgo y con condiciones de riesgo que hay que cambiar. Y una décima barrera es la que yo digo falta de consenso. O sea, los que nos dedicamos a la seguridad del paciente tenemos varios consensos sobre las cosas que tenemos que hacer, pero muchas veces esto no hay consenso con los que lo tienen que aplicar. El ejemplo típico es, vuelvo a reiterar, el del checklist quirúrgico, es decir, no tenemos dudas de que esto es una herramienta útil, sin embargo, los cirujanos no están tan seguros de esto. Yo no tengo dudas de que el consentimiento informado es una herramienta útil como herramienta de refuerzo de autonomía individual, pero los cirujanos piensan que es una herramienta administrativa, de defensa, muchas veces. Entonces, esta falta de consenso dificulta el abordaje. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Hay alguien cerca del micrófono? ¿Siguen ahí? Bueno. Cerramos ¿Todo el bien? micrófono por ruido. Todo bien. Bueno, uno es horrible. ¿Sabés qué feo que se habla frente a una cámara, no? Después sáquense una foto y mándenmela para saber. Bien. Las organizaciones con cultura de seguridad son organizaciones que son justas. A mí como médico de compañía de seguros siempre me interesó saber cuál era el límite entre lo no punitivo y lo disciplinario. ¿En qué momento termina uno y empieza otro? Y esto tiene que ver con Lucian Lipa, ahí tenemos la foto de él,
Lucian fue un cirujano del Children's de Boston, uno de los padres de este movimiento, que 2 años antes de que se publicara el informe que vimos en la clase primera sobre errores humanos, ella escribía mucho sobre el error médico y fue citado por una comisión bicameral del Congreso de los Estados Unidos para que comentara todo este tema de los errores, y él, en la conclusión que le transmite a los senadores y a los diputados, es que el mayor impedimento para avanzar que él veía en ese entonces era que castigábamos a la gente por equivocarse. Entonces, como castigábamos a la gente cuando cometió un error, los errores eran ocultados, eran tapados, y lo que se necesitaba, decía él, era avanzar hacia una cultura no punitiva, que no castigara, porque como bien publica él en este trabajo, que los que quieran leer el original yo se lo recomiendo, porque es el primer trabajo en la literatura, como dicen los americanos, mainstream importante, donde alguien se anima a hablar de errores en medicina así en directo. Los errores producidos por gente incompetente representan un porcentaje muy pequeño del problema. Eso también lo vemos en la compañía, ¿no? Cuando tenemos juicios. En un enorme porcentaje de los casos, se trata de buena gente tratando de hacer bien su trabajo y que comete errores muchas veces simples. Dicho esto, se inició una verdadera corriente de cultura no punitiva, que fue adoptada por muchas personas casi como una religión, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber estado en un comité de riesgo donde se comenta un incidente de una violación grosera de un proceso, y entonces cuando uno pregunta, bueno, pero esto hay que hablar con la persona, dice, no, el reporte de incidentes es anónimo, absolutamente, esto no es policía, pues para aprender. Y entonces acá entramos en el que pone las cosas más o menos más en claro, es también James Rison. James Rison, en este libro sobre cómo se manejan los riesgos de accidentes organizacionales, lo que él dice es que una cultura sin culpa, totalmente desprovista de la culpa, donde no hay culpables, donde es el sistema, no es factible ni deseable. Es más, todos nosotros somos testigos todos los días de conductas que nos indignan, que no son errores, que son desidias, que son gente que no le importa nada. Entonces lo que él dice, no se requiere una cultura, o sea, una cultura sin culpa sería visto como injusta frente a la fuerza de trabajo. No es factible ni deseable. Lo que necesitamos arribar es una cultura justa, donde las organizaciones se hacen cargo del sistema que se ha creado, pero donde cada individuo es responsable de las acciones que toma. Y acá viene un modelo que a mí me parece muy interesante compartir con ustedes, que es el modelo de cultura justa de David Marx. Y esto pone las cosas bien claras. Para él hay 3 tipos de conducta. La primera es el error humano. El error, como vimos en la primera clase, es ubicuo. Los humanos nos equivocamos. El error no es no es una aberración, es parte de la conducta humana normal. Nos equivocamos por fallas de pensamiento automático, nos equivocamos. Equivocarse no es una elección. No es una elección. Y generalmente muchas veces vemos que la gente que se equivoca son buenos profesionales. Con lo cual, sobre estos profesionales, lo que tiene que hacerse muchas veces es se transforman en una segunda víctima cuando cometen este error, es acompañarlos, es consolarlos, es ayudarlos a transitar su error de la mejor manera posible. La segunda tipo de conducta es la conducta riesgosa. Esta sí es muy común. Nosotros tenemos normas, tenemos procedimientos. Generalmente uno en el día a día se va alejando de esas normas, de esas buenas prácticas, porque cree que el riesgo que se toma es insignificante o que es justificado. O sea, para tener una mayor producción yo hago esto, pero bueno, el riesgo es menor. Esto tiene que ver muchas veces con la presión de producción. Entonces, entramos en una zona de lo que llama conductas de riesgo. La persona no es absolutamente consciente de esto porque ve que todos los otros profesionales, los otros enfermeros, los otros médicos, tampoco hacen esto. Esto yo les pongo el ejemplo siempre cuando estoy en una charla presencial de cuando uno aterriza un avión y que generalmente les pedimos que no se suelten los cinturones de seguridad hasta que el avión haya hecho un completo stop. Y sin embargo, lo primero que hacemos todos es sacarnos el cinturón de seguridad, porque nos parece que el riesgo es absolutamente injustificado, es leve, y que tengo un beneficio de sacar antes mi valija, o levantarme antes, o estar primero en la cola.
Estas conductas riesgosas, entonces lo que yo tengo que hacer es quitar la remoción para esta conducta riesgosa. Y generalmente el estímulo para la conducta de riesgo. Generalmente el principal estímulo es la presión de producción. Por supuesto hay que capacitar y mucho coaching para volver a reenseñar a las personas por qué existen las normas y por qué existen estas buenas prácticas. Y por último está la conducta temeraria, es decir, un anestesiólogo que abandona el quirófano, un médico que yo llamo en consulta porque un paciente está deteriorándose y le explico eso y no viene o no le importa nada, alguien que desconecta alarmas, hemos tenido todos estos casos, son reales, él eligió conscientemente tomar esta conducta temeraria, esta violación grosera del procedimiento, y ahí sí cabe una sanción, a veces ejemplificadora, que es totalmente distinta de las otras dos. Yo quería que tengan este modelo porque es útil sobre todo a los supervisores o a quienes tienen que evaluar eventos adversos o problemas. Bien, dije al principio que hablar de cultura de seguridad era hablar de temas difíciles. Las organizaciones que lideran el tema de seguridad del paciente en el mundo son transparentes, son absolutamente transparentes. Eh, eh, Cuando hablo de transparencia, estoy hablando de flujo, fíjense, flujo libre e irrestricto de información sometido al escrutinio de terceros. En los lugares más transparentes, los pacientes tienen acceso a su historia clínica en todo momento. En lugares transparentes, los eventos adversos se manifiestan a la gente cuando son por errores, la gente conoce qué es lo que va a hacer, cómo se va a investigar y eventualmente algún mecanismo de resolución. Ahí tienen un trabajo muy interesante. Yo en uno de los documentos que les pasé un poco hablo de la transparencia, que es un poco un pequeño resumen de este trabajo, es un trabajo de la Fundación Lucian Leap, y es una precondición para la seguridad. Y la transparencia se habla a 4 niveles. Primero, transparencia con los pacientes y sus familias, en todo momento. Tanto cuando esto tiene que ver, cuando tomo contacto con el paciente. Imagínense una escena donde el traumatólogo le dijera al paciente, y lo estoy haciendo por el ridículo y el absurdo, y me hago cargo, le dijeron, miren, vamos a utilizar esta prótesis me parece que es muy buena, el laboratorio, la ortopedia me paga por esta prótesis, pero igual yo creo que es muy buena. Y que el paciente tuviera posibilidad de investigar si yo creo que la mayoría se operaría, independientemente de esto. Información, esto es un ejemplo, tal vez para decirlo en un webinar excesivo, casi por el ridículo, pero a esto me refiero con transparencia, conflictos de intereses, información clara y precisa para poder tomar decisiones, y donde más a prueba se pone, más difícil es cuando hay que informarle al paciente o a su familia algún daño que ha sido ocasionado por algún error o una negligencia nuestra. Y ahí es lo que los americanos llaman disclosure. Más adelante podemos tener en estos cursos una charla específica de esto. Hay muy buenos programas. Uno cuando habla de estas cosas, a mí muchas veces me dicen, bueno, pero estos son programas norteamericanos, nosotros no somos norteamericanos, somos latinos, pero hay principios como la verdad, la transparencia, el perdón, las disculpas, que a mí me parecen son principios éticos universales. Y lo peor que podemos hacer con un paciente cuando lo hemos dañado es agregarle al daño ocasionado por un error el daño de la mentira. Créanme que nosotros tenemos varios casos donde el pánico de la gente, de las autoridades a un juicio, hizo que muchas veces no se fuera absolutamente honesto con la familia, se dibujaran las cosas. Esto termina siendo mucho peor en general, en general. Y más allá de la cosa pragmática, hay cosas que uno debiera tomar como valores y que hay que hacer. Es cierto que la transparencia tiene un costo, pero la mentira suele tener, sobre todo en estos eventos, en eventos centinela, en eventos adversos graves, un costo mucho mayor. Yo les pongo acá en la pantalla un típico tablero de comando de una clínica que en Buenos Aires trabaja muy bien en seguridad, donde están ahí generalmente las metas internacionales de seguridad,
y cómo ellos la miden en los distintos lados. Es decir, cómo estamos ahí, inmediatamente ustedes ven que en rojo la UTI está con problemas para identificar a los pacientes, está por debajo de la meta elegida. O vemos que en emergencias la adherencia a higiene de manos es mucho menor. Este tablero está puesto en todos lados, en todos los office de enfermería, en todos los servicios, y la transparencia entre colegas hace que incluso uno pueda ver cómo está y se genera una competencia, si uno quiere decirlo, sana. Transparencia entre organizaciones, acá les puse los programas PICAM, ustedes están acreditados por ITAES, van a tener que dar datos al PICAM, esto sirve como benchmarking muchas veces y poder comparar cómo está nuestra organización con otras organizaciones. Otro ejemplo es, por ejemplo, el programa VIDA de infecciones. Y por último, transparencia con el público en general. Por ejemplo, el Hospital Austral en su página web tiene si ustedes se fijan, tiene una solapa que es el comité de calidad y el comité de calidad publica sus tasas. Claro que son tasas fantásticas, ¿no? Habría que ver cómo publican cuando sus tasas sean realmente malas. Pero ahí tienen, por ejemplo, las tasas de caída de pacientes del Hospital Austral. Y acá siempre me gusta mencionar el ejemplo del Medicare y Medicaid. Ustedes saben que ellos tenían muchos problemas en Estados Unidos para bajar la tasa de cesáreas. Habían probado de todo realmente, pagar mal los partos, distintas cosas, premios, castigos, hasta que decidieron, ellos tienen un sistema que es un sistema que se llama Hospital Compare, pues lo pueden webear y meterse y ver, que uno puede comparar cuando puede elegir entre distintos hospitales, y ahí se publican los principales indicadores y los organizan en percentilos, los 20% del percentilo mejor, los 20 peor, los que están en el medio. Bueno, cuando empezaron a publicar la tasa de cesáreas, la gente le empezó a dar vergüenza, la enorme tasa de cesáreas que tenían, y la tasa de cesáreas en todo el Medicare bajó más de un 20%. Nada más que por transparentar con el público en general las tasas de cesáreas. Y lo último punto que quiero tocar en estos 5 minutos es que no se puede hablar de seguridad del paciente sobre la base de la inseguridad física, psíquica, laboral, económica de mi gente. De alguna manera tengo que lograr que mi gente, y yo sé porque he estado en las reuniones, he estado en las fiestas de la Clínica del Sol, que hay un esfuerzo grande para que la gente esté bien, que es mucho más allá que una fiesta, pero es importante ver cómo está mi tropa. Esto también volviendo al ejemplo aéreo, es decir, cuando la mamá le dice en caso de una descompresión, usted primero se pone oxígeno y después a su bebé. Es imposible dar lo que no se tiene. Si yo no estoy confiado en mi trabajo, si yo no estoy seguro en mi trabajo, no voy a poder dar confianza y seguridad a los pacientes que atiendo. Entonces es muy importante, y les pongo otros trabajos de la Fundación Lucian Lip, que también seguramente lo tengo resumido y creo que puede estar ahí en el material que les mandé. Es decir, tenemos que tener un plan de mi gente, cómo voy a... Y aparte esto también tiene un componente económico, ¿no? O sea, ustedes saben que el ausentismo de enfermería es mayor que, por ejemplo, el de los mineros de carbón. Entonces yo tengo que tener todo un plan para ver cómo va a estar bien mi fuerza de trabajo. Les comento este trabajo que el IHA es el Instituto para la Mejora de los Estados Unidos, es una ONG sin fines de lucro que trabaja muchísimo en el tema de seguridad y calidad, y que publicó este trabajo en el 2017, que a mí cuando vi el título me pareció algo raro, ¿no? Uno, sobre todo un médico, cuando uno dice, bueno, está acostumbrado a las ciencias duras, o más o menos, marco para mejorar la alegría en el trabajo. Entonces, ellos tienen un marco en el cual sostienen que la gente feliz, productiva, es mucho más productiva. Entonces tiene que ver con la posibilidad de reconocimientos, de una gestión participativa, de que puedan participar de los cambios, que tenga un equilibrio en la vida balanceado, etcétera, etcétera. Yo después tal vez se lo muestro. Y bien, vamos terminando, porque ya está cumpliendo la hora. Esto está tomado de un curso de trabajo en equipo que se llama Team Steps, muy interesante, de 2 días, y estos creo que son algunos principios hablados por Kotler, que es otro especialista en calidad, etcétera. ¿Cuáles serían los...? Porque uno diría que el cambio cultural es el final del camino.
En esto yo he cambiado en forma mi pensamiento, no es una precondición. Lo primero que uno tendría que hacer es estabilizar el escenario, dónde estamos parados y generar un sentido de urgencia. Es decir, que nos preocupe realmente, esto tenemos que cambiarlo a partir de hoy. El escenario ya lo conocimos en estas dos primeras charlas. Dos, yo tendría que conformar un equipo guía para liderar estos cambios que se proponen. Este equipo tiene que ser necesariamente interdisciplinarios y tiene que haber en este equipo distintas competencias que se complementen. Tengo que tener, por ejemplo, gente del directorio que tenga capacidad de tomar decisiones, gente de enfermería, gente que tenga capacidad de procesar datos, porque vamos a empezar a juntar información, gente que tenga habilidades administrativas, porque hay que hacer las minutas, hay que seguir las cosas, hay que poner plazos. En estos equipos guías yo incorporaría, por ejemplo, gente de infectología, gente de quirófano, gente de farmacia. Armar un equipo que va a ser el que va a empezar a movilizar las cosas, por ejemplo, de la Clínica del Sol. Uno tiene que saber hacia dónde apunta. Hoy la estrategia del cambio tiene que saber que no necesariamente todas las cosas que se proponen son para siempre. Yo creo mucho en este ciclo de mejora que por ahí los que trabajan en calidad los conocen mejor, que es planifico algo, lo hago, lo pruebo, lo estudio y luego hago los ajustes. Vuelvo a hacer, vuelvo a evaluar, vuelvo a hacer ajustes, círculos virtuosos de crecimiento, ¿no? Y la estrategia en general que están adoptando muchas clínicas, muchas organizaciones están bastante delineadas, es seguir muchas veces las 6 metas internacionales como para bajar esto a tierra, es decir, ¿dónde empiezo? Yo creo que la Clínica del Sol podría trabajar muy bien concentrándose en las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, desarrollando planes para eso y en las prácticas de seguridad más seguras. Hay que poder comunicar y vender el proyecto a todos. Esto, por eso está bueno por ahí que esta charla quede grabada. Y hay que poder, el futuro tiene que verse más atractivo que el pasado. Es decir, tenemos que poder ser buenos comunicadores y poder vender hacia dónde queremos ir. Hay que empoderar a todos, que la gente se sienta, pueda responder, pueda participar, pueda opinar, pueda equivocarse incluso y volver a mejorar, pero es muy importante que toda la gente de la Clínica del Sol se sienta empoderada en esta meta. Es decir, me imagino, qué sé yo, el eslogan, Clínica del Sol comprometida con la calidad y la seguridad, y donde todos, esto tiene que ver también con la atención central en la persona, que podemos hablar más adelante. Celebrar victorias a corto plazo, el camino es muy largo, pero uno tendría que decir, bueno, vamos, por ejemplo, a tratar de reducir las bacteriemias asociadas a catéter a la mitad, para lo cual las tengo que estar midiendo. Y cuando llegamos a reducirlas a la mitad, gran festejo, póster por todos lados, felicitaciones al equipo que intervino, todos festejamos esa pequeña victoria. Yo he visto a lo largo de estos 20 años que me dedico a esto, gente que empieza y que después abandona, porque está muy sola o porque no logra llegar a toda la gente, no llegamos a transmitir esto en el ADN de todas las personas que trabajan, en este caso en la Clínica del Sol, y que terminan abandonando. Y por último, llegamos a una nueva cultura, es decir, la cultura tarda tiempo en llegar a una nueva cultura del status quo actual de la mayoría de las organizaciones hacia una cultura distinta. Y termino con esta frase de Gandhi: no esperar que las cosas lluevan de arriba. Muchas veces cuando uno hace calidad y seguridad, siempre está esperando que alguien le dé cosas. Y uno tiene que pensar qué puedo hacer yo realmente para hacer que la Clínica del Sol sea cada vez más segura, estar orgullosos de todo el trabajo que hacemos, y esas pequeñas mejoras, sin que haya necesidad burocrática, son las que terminan muchas veces cambiando el mundo. Bueno, hasta acá llegamos. Yo voy a poner los auriculares. Los que quieran acercarse a los micrófonos. Sé que hay otras personas escuchando en otros lugares, pero no les puedo habilitar el micrófono. Si quieren hacer preguntas por chat, yo lo puedo ver. ¿De acá se escucha? Sí. Acércate el micrófono. ¿Vos me escuchás, Fabián? Escucho perfectamente. Bueno, primero, bueno, una vez más te agradecemos toda esta información y
La verdad que yo vi los inicios allí con Zulma Ortiz de los conceptos iniciales de seguridad del paciente y cultura de organizaciones sanitarias, y ha crecido enormemente y los enfoques van cambiando y vos los has mostrado con el tiempo desde un inicio donde se preocupaban nada más que por tratar de ver que la persona no era la responsable, sino el sistema, a todo este crecimiento de la cultura justa, como lo estás mostrando vos. Entonces, ha habido durante todos estos años un cúmulo de conocimientos que fue paulatino, y la verdad que los que están escuchando, están escuchando tu charla, la verdad que están viendo realmente todo esto. Así que espero que muchos de nosotros aprovechemos esto porque es una síntesis de la evolución intelectual y académica de lo que significa cultura de seguridad. Así que es casi un compendio de todo lo que ha pasado durante estos tiempos. Y en ese sentido, porque también alguna vez vos lo dijiste en algunas charlas, yo quería aprovechar la presencia de nuestros residentes, también de las enfermeras y demás, pero muchos de nuestros residentes los traemos de medio a las patadas para traer la charla. Sí, allá están al fondo, algunos se duermen, otros no, pero yo les decía a ellos durante todo este tiempo que es muy importante en su formación, porque nosotros estaremos trabajando en que se mejoren las cosas dentro de la clínica, todo lo que vos estabas contando y demás, pero también en la formación de ellos, porque muchos de ellos a lo mejor no van a estar con nosotros en el futuro, bueno, esperemos que muchos sí, pero es muy interesante que ya que la universidad, que es un gran problema que tenemos, no nos ha formado, no nos han formado en esta filosofía, en este enfoque de la medicina, ahora, durante su transcurso en la residencia, aprendan que existe esta nueva mirada del trabajo en equipo, colaborativo, no individualista, de respeto a lo que le dice la enfermera, de escuchar a todas las voces, bueno, todo este cúmulo nuevo de conocimientos que me parece que para ellos va a ser muy importante. Siempre les digo, alguna vez van a ser líderes, dentro de 10 años, 5 años, lo que sea, de cualquier organización de salud ustedes, de cualquier servicio. Y es interesante que también dentro de su programa de formación se lleven todos estos conceptos, ¿no? Así que en ese sentido los aliento a ellos siempre a que miren y vean esta parte de la medicina que está muy alejada a aprenderse los algoritmos, aprender a palpar, aprender a poner una vía central, intubar a un paciente, ¿no? Así que... Seguro. Bueno. ¿Con quién hablo? ¿Héctor sos? ¿Héctor sos? ¿Quién sos? Sí, Héctor. Héctor, te reconocí la voz, porque no sabes lo horrible que es estar acá, frente a una cámara, y no sabes del otro lado. Pero seguro que sí. Yo le digo a los más chicos, yo fui neurocirujano. Si vos me decías hace 25 años que estos temas me van a interesar, probablemente te diría que no, pero es por donde pasa. Es una vergüenza que en medicina no nos enseñen comunicación, trabajo en equipo, transferencia de información. Esto por ahí lo ven muy abstracto, pero vamos a ir avanzando a lo largo de este curso con cosas mucho más pragmáticas. De hecho, ya estoy pensando, la próxima fecha sería el martes 18 de septiembre, Héctor, así que fíjate si pueden, si no la modificamos. Y ahí ya vamos a ir metiéndonos sobre temas más. Y al que le interese, ahí yo voy a mandar ahora material. Esto va a quedar grabado y la presentación, el PowerPoint también. No sé si da para muchas preguntas más, ustedes me dicen, porque me parece muy abstracto, es para pensar todo este tipo de cosas. Sí, nosotros vamos a promover que toda esta charla sea replicada en pequeños grupos de cada uno de los servicios y demás. Vamos a tratar de insistir porque realmente, como te digo y le estoy diciendo más a nuestra gente, es una charla difícil de encontrar porque no es fácil
encontrar un resumen de lo que ha evolucionado este tema en el Mucho. mundo. Y para enfermería, la palabra de aliento es que, o de preocupación, ¿no? Es que son el centro del desarrollo de estos cambios, ¿no? Y Seguro. me parece que una de las cosas que a veces las afecta, están las chicas de checklist ahí del quirófano, que vos las contaste, probablemente en el curso lo vas a contar, es una conducta más que algo mencionaste que es la conducta disruptiva, ¿no? Además de esas tres que vos mencionaste, y bueno, y ahí enfermería, y residentes, y muchos viven estas conductas disruptivas del ser médico individualista, que también es una batalla que hay que dar de forma especial. Y una pequeña mención más, que a pesar de que la mayoría de los médicos cometen errores, son buenos médicos que intentan también en las organizaciones, a veces hay de estos médicos que tienen conductas disruptivas y demás, que son unos pocos y que las instituciones los tienen que identificar y también observar, ¿no? Lo que le quiero decir a los residentes, sobre todo, es lo siguiente. Un médico del siglo XXI tiene que tener competencias que por ahí en el Claro, siglo XX no eran necesarias. exactamente. Hoy un médico tiene que saber comunicarse, tiene que tener buenas habilidades interpersonales, porque se trabaja mucho en equipo. Y si uno es un mal llevado, se lleva mal con todo el mundo, no sabe negociar, va a tener problemas. Tiene que ser un promotor de salud, tiene que ser un buen gestor de salud. Es decir, fíjense todas las competencias que van más allá de que ustedes puedan hacer bien o mal un parto. O sea, eso es muy importante. Saber que uno va a tener que ir adquiriendo estas cosas. Convengamos una cosa, pongamos un cirujano que es muy humano, que es muy bueno, que es contenedor, que trata bien a la gente, pero que con las manos es malo, es peligroso, ¿estamos de acuerdo? Bueno, el cirujano que es muy habilidoso, que opera con la izquierda, con la derecha, pero que genera un clima en el quirófano horrible, que maltrata a la gente, que maltrata a las instrumentadoras, también es peligroso. Es tan peligroso como el otro. Entonces eso es lo que tenemos que entender, porque la gente no lo va a ayudar, porque la gente no le va a advertir, porque la gente, un montón de cosas. Y la gente lo va a necesitar. Va a necesitar él de la gente. Entonces eso es lo que yo les quería decir. No le den, o sea, denle importancia a las habilidades blandas, que es lo que los va a destacar como profesionales. Va, Doctor, va, va a hablar el doctor Cunini, que es el jefe de obstetricia. Sí. doctor Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Esto que usted está hablando recién y que parece algo monótono, que no interesa, yo le voy a hacer, a ver, no sé si una salvedad o algo que le puede satisfacer a usted. Yo tengo un hijo que está estudiando el tercer año de medicina en el hospital privado y ellos tienen una materia anual que es la relación médico-paciente. Y es anual, ¿no? Y los obligan a charlas obligatorias una vez por semana y a presentar diferentes estudios. Y todo esto que está presentando usted, él lo toma como materia y lo tiene que rendir a fin de año como materia tan importante como puede ser anatomía patológica, semiología, lo que sea. Así que, si parece como que uno pierde el tiempo, no, yo aprendí mucho. Y a través de las conversaciones que estoy teniendo con mi hijo, a través de toda esta relación que él viene, me pregunta cómo son el trato que uno tiene que tener en el consultorio, porque la facultad no nos enseña cómo tratamos a un paciente en el consultorio, el respeto, los consentimientos, todas estas cositas que tenemos que tener a diario. Así que parece algo sonso, pero no, es muy importante todas estas charlas. Seguro que sí. No se olvide que hoy el centro es el paciente y los pacientes tenemos que estar mucho más cerca de ellos. Esta es la realidad. Y me alegra esto que usted me dice, me acuerdo de mi época eran 15 días, relación médico-paciente y nadie le daba mucha bolilla. Así que
Y esto tiene que ver con los resultados también, ¿eh? No es que si usted tiene una buena relación, el paciente que se mete en la relación, que conoce más, que opina más, es más seguro. Bueno, Héctor. Bueno, próxima charla, 18 de septiembre. No me acuerdo el tema, pero les voy a mandar todo. Gracias, doctor Vítolo. Ahí te mandamos una foto por WhatsApp de los que estamos presentes. Mandame porque es horrible. Bueno, les corto la cámara. Chao, chao. Chao. ¿Qué hay que